Alguien me preguntó que qué tema le íbamos a poner a la reflexión de hoy. Y ustedes saben que a mí me gusta hacer bromas. Le dije, ponle por tema Irma. Se me quedó mirando y no lo podía creer hasta que me escuchó predicar. Les voy a invitar para que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al verso 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al verso 11. Y leemos la palabra del Señor que nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, queridos. Siempre que tenemos la oportunidad de leer un pasaje bíblico, nos sentimos atraídos no solamente por el contenido del mensaje, sino por la historia, por el contexto histórico que provoca el mensaje. Tal vez si nos diéramos a la tarea un poco de conocer la historia de cada libro de la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué circunstancias hubo en el momento en que se escribiera? Tal vez las historias cobrarían un matiz y cobrarían en nosotros una dimensión que muchas veces nosotros no la sospechamos. Cuando yo leo la carta de Pedro a la iglesia, puedo mirar algunas cosas dentro del contexto histórico. Hay quienes todavía al día de hoy se preguntan si fue Pedro el que la escribió o no fue Pedro el que la escribió. Y desde luego eso puede ser debatible hasta el día que el Señor vuelva. Algún día le preguntaremos a Pedro en el cielo, ¿lo escribiste tú o no lo escribiste tú? Él nos dará alguna explicación. Pero sin embargo, uno de los datos que es interesante sobre esta carta es que esta carta fue escrita con un propósito y fue escrita dentro de un momento histórico muy doloroso. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, si no todos, han leído o han escuchado sobre el gran incendio de Roma. Roma fue incendiada y como resultado del incendio de Roma, desde luego todavía se está investigando. Es interesante, ese es un crimen que todavía está bajo investigación. Hay especialistas en el campo de fuegos que todavía están virtiendo su tesis. Y hay algunos de ellos que, procurando exonerar un planteamiento que se hizo de muchos años, que Nerón fue el que le pegó fuego a la ciudad, pues ya necesariamente ahora hay algunos que dicen que no fue Nerón, que realmente el fuego comenzó en un lugar donde estaban prácticamente todas aquellas cosas que podían producir el incendio.
y que como resultado del viento el fuego se fue propagando, hasta que finalmente prácticamente una tercera parte del Imperio Romano quedó totalmente destruido. Lamentablemente, lo que más se destruyó fue el área donde había los templos y donde habían las grandes edificaciones. Lo cierto es que hubo algunos que trataron de inmiscuir a Nerón en el crimen del fuego, pero Nerón se zapateó y desde luego él, en lugar de aceptar que había pegado fuego a la ciudad, alegó que el fuego lo pegaron los cristianos. No sé si era que estaban cantando ese día manda fuego, Señor, y a lo mejor por eso provocaron el fuego, que eran pentecostales. Pero la acusación fue contra ellos, fue contra los cristianos. Y desde luego, la gente que sufrió, la gente que padeció, la gente que perdió viviendas, la gente que perdió edificios, la gente que perdió familia, cuando escucharon la acusación de que los cristianos fueron los responsables del incendio, pues todo el odio, todo el coraje se viró contra los cristianos. Esto provocó que muchos cristianos fuesen asesinados a mansalva. Algunos de ellos les colocaron piel de animales y después de colocarle piel de animales, entonces les echaron perros feroces para que los persiguieran y los destruyeran. Muchos de ellos sirvieron de alumbrado en postes que se erigieron cerca de la ciudad y les pegaron fuego. Ahora, usted imagínese la grave tensión que tuvo que existir en la vida de estos cristianos del primer siglo. Cristianos cuyo único delito era decir que Jesucristo era el Mesías. Y como resultado de ello, ahora se le hace una acusación de que ellos son incendiarios, de que ellos han quemado la ciudad. ¿Usted se imagina el grave dolor, el temor, el miedo que tuvo que haber venido sobre la vida de estos cristianos? Esta carta se escribió unos días después del incendio. Y note bien cómo comienza el planteamiento de la carta. Ese elemento que se convierte en lo medular dentro de la carta. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Desde luego que los cristianos tenían que estar muertos de miedos. Desde luego que los cristianos tendrían que estar bien asustados. Desde luego que los cristianos estarían pensando, ahora por culpa de esta acusación, me van a matar mi esposa, me van a matar mi esposo, me van a matar mis hijos, van a acabar con mi familia. El nivel de ansiedad en aquel momento tenía que ser sumamente alto. Pedro tiene que escribirles a ellos. Y tiene que hacerles saber de alguna manera cuál es la postura cristiana ante experiencias de crisis, ante experiencias difíciles. Porque desde luego los cristianos no estamos nada más que para cantar coritos. Los cristianos no estamos nada más que para decir amén y gloria a Dios. La vida cristiana exige y demanda un comportamiento. El comportamiento cristiano es la mejor etiqueta, es la mejor evidencia que nosotros podemos tener frente a una sociedad. Lo interesante de esto es que el mundo lo sabe. El mundo sabe cómo debemos comportarnos los cristianos. De hecho, cuando no nos comportamos como cristianos, el mundo inmediatamente levanta su alarma y nos dice, ¿y eso? Que eres cristiano. Ellos saben muy bien. Tal parece que les conectaron algún sistema de alarma a la gente que no conoce a Dios para que nos indique cuando nuestra conducta no responde apropiadamente a lo que ellos esperan. Pedro está consciente de esta situación
Y ahora le escribe a los creyentes para hacerles saber, este es el momento en que nosotros debemos probar que somos cristianos. Y lo primero que les dice el apóstol Pedro a ellos es, ante esta situación, ante esta experiencia, nosotros debemos mantenernos humildes ante Dios. El término que utiliza es mantengámonos humildes, humíllense ante la poderosa mano de Dios. ¿Por qué razón Pedro les pide a los creyentes que sean humildes? Porque por lo general cuando a mí me pasa algo que yo no entiendo, al primero que cuestiono es a Dios. Así es que hacemos, ¿no? Cuando a mí me sucede algo que yo no entiendo o algo que me produce mucho dolor, el primero que viene a la silla de los acusados frente a nosotros es Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy tu siervo, si yo te sirvo, si yo te canto, si yo te predico, si yo te adoro, si yo te bendigo. Nosotros por lo general siempre recurrimos a Dios para pedirle cuenta de aquellas cosas que nos pasan, que nos suceden. En ocasiones se nos va la mano. En ocasiones lo hacemos con soberbia. En ocasiones lo hacemos con arrogancia. Imagínense a estos creyentes ahora pensando que les van a matar su familia, que les van a destruir su familia, caminando hacia Dios. Pedro dice, hey, un momentito, si van a hablar con Dios, vayan en actitud humilde. Porque hay cosas que nos van a suceder en la vida, pero esto no es el final. Hay cosas que nos van a suceder en la vida, pero esto no demarca que se acabó todo. Llana y sencillamente hay caminos por los cuales Dios nos va a llevar. Y esto no tiene propósitos malsanos, ni intenciones de hacernos daño, ni destruirnos. En el Señor estamos plenamente seguros. Si nosotros afirmamos que Dios es un Dios soberano, entonces tendremos que aceptar sin temor a equivocarnos que todo lo que nos sucede a nosotros está bajo el control de la poderosa mano de Dios. Nada de lo que le sucede a usted, ni nada de lo que me sucede a mí, está ajeno del control divino. Él tiene el control de todas las cosas. Ahora, cuando Dios tiene el control de todas las cosas y las cosas que me están pasando son buenas, pues ya no, sencillamente yo bendigo a Dios por ellas. Pero si yo afirmo que Dios tiene el control de todas las cosas y las cosas que me están pasando son malas, no puedo cambiar la opinión. No puedo cambiar la postura. Tengo que entender lo que la Biblia dice: a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Es imposible que yo plantee desde una perspectiva que estoy sostenido de la mano de un Dios bueno. Y entonces cuando me pasen cosas malas, Dios cambie de personalidad. Si Él es bueno cuando me pasan cosas buenas, Él sigue siendo bueno cuando no me acontecen cosas buenas. En Éxodo capítulo 13 y versículo 9 dice la Escritura: y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Es decir, nosotros afirmamos que todo proceso en nuestra vida es como resultado de la poderosa mano de Dios que nos va dirigiendo. En Deuteronomio capítulo 3 y versículo 24, las Sagradas Escrituras nos dicen: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder, pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Es decir, si hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor, ¿qué puede cambiar la opinión?
¿Qué problema puede cambiar la opinión? ¿Qué sufrimiento puede cambiar nuestra opinión? ¿Qué postura puede cambiar nuestra opinión? No hay nada que pueda cambiar nuestra opinión. Llana y sencillamente, la Biblia nos ha hablado con perfecta claridad. Dios no nos ha ofrecido un camino de rosas. El peregrinar de la vida se compone de momentos buenos, de momentos dulces, de momentos extraordinarios. Y cuando usted esté pasando por momentos buenos, mire, disfrúteselo, disfrútelos. Cuando usted esté pasando por situaciones maravillosas, disfrútelas. Pero cuando nos acontecen los momentos difíciles, ¿se acuerdan cuando Job tuvo conversación con su esposa llamada Joba? ¿Ah? ¿Se acuerdan aquella conversación de Job y Joba? Donde ella le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le responde, mujer, con necedad tú has respondido, porque acaso voy a bendecir a Dios solo cuando las cosas me van bien y lo voy a maldecir cuando las cosas me van mal. No, la postura nuestra tiene que ser como la postura del salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. En Deuteronomio capítulo 9 y versículo 26, las Sagradas Escrituras dice, oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste con gran despliegue de fuerza. En esta versión aparece despliegue de fuerza, en otras versiones dice, bajo la poderosa mano de Dios. Lo que esto implica es que yo debo tener una conciencia clara. Yo estoy al cuidado de la poderosa mano de Dios. Y si yo estoy al cuidado de la poderosa mano de Dios, entonces el mensaje que yo debo darme a mí mismo tiene que ser un mensaje claro. Él dirige nuestro destino y debemos dejar que Él nos lleve a donde nos quiera llevar, con actitud de humildad y con actitud de fidelidad. Si por aquí es que me has invitado a caminar, pues camino por aquí. Si es esta la senda por la que tú me quieres conducir, pues esta es la senda por la que tú me quieres conducir. Yo sé que en las manos de un Dios bueno, en las manos de un Dios tierno, en las manos de un Dios misericordioso, mi final nunca será un final de desgracia. Él tendrá el control soberano de todas las cosas. En Génesis capítulo 50 y en el versículo 20 está la historia del encuentro de José y de sus hermanos. José pasó por momentos difíciles, lo vendieron sus hermanos. Después que lo vendieron, se lo llevaron como esclavo. Y una vez se lo llevaron como esclavo, lo metieron dentro de una casa a trabajar como esclavo. Y estando en la casa trabajando como esclavo, vivió una experiencia desastrosa y lo acusaron de tentativa de violación. Y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel padeció y sufrió como podía sufrir cualquier preso que era esclavo. Tuvo su encuentro con sus hermanos. Y pudo haberse llenado de moco llorando, con coraje y con rabia. Y pudo haberle dicho a sus hermanos, por culpa de ustedes yo he pasado tantas vicisitudes. Por culpa de ustedes yo he pasado tanto sufrimiento. Por culpa de ustedes, ustedes son unos canallas y unos bandidos. No le dijo nada de eso. Él entendió que él estaba bajo el cuidado de la poderosa mano de Dios. Y mira lo que le dice a sus hermanos. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Mira cómo dice, pensaron. Me vendieron como esclavo. Me metieron a la cárcel. Me atropellaron. Pero ustedes no me hicieron mal. Dios transformó ese mal en bien. Para lograr que hoy nos estemos, ¿qué? Nos estemos mirando cara a cara. Y de esa manera podamos concluir que Dios
nos ha comisionado para salvar la vida de mucha gente. Esa debe ser la postura. No nos pasarán cosas malas en la vida nada más. No, nos pasarán cosas buenas y nos pasarán cosas malas. Pero cuando nos pasen cosas malas, jamás debemos responder con coraje, con resentimiento, con soberbia contra Dios, pues su poderosa mano es la que nos dirige. Él nos llevará, aunque tú y yo no lo entendamos. Él nos guiará, aunque tú y yo no lo comprendamos. Él nos tomará. Me encanta esa expresión del salmista cuando dice: este Dios bueno y para siempre bueno me guiará aún hasta después de la muerte. La segunda ley que nos presenta Pedro, no se puede olvidar, Pedro le está escribiendo a cristianos que los están acusando de incendiarios y les van a dar una catimba como usted no tiene idea. Es a ellos. Les dice: lo próximo que les recomiendo a ustedes es que se mantengan serenos, tranquilos, descargando toda vuestra ansiedad ante Dios. A mí me encanta esa expresión, porque fíjese lo que plantea, lo que entiende Pedro. Dios es el Dios que sirve de recipiente para que nosotros echemos sobre de Él toda la ansiedad, todo sufrimiento, toda angustia, todo temor. Desde luego que hoy estamos viviendo la experiencia de una sociedad que aprovecha cualquier crisis con objetivos muy particulares. Muy particulares. Mire, yo me levanté el viernes en la mañana oyendo hablar de Irma. Y yo dije en mi casa a mi esposa: ¿y quién es esa señora? Y me dice: señora, eso es un huracán. Ah, bueno. Mire qué interesante, qué interesante. Cada cual tiene sus agendas particulares y personales. Mire, para un grupo de políticos, la noticia de Irma es una gran bendición, porque a lo largo de estos días nadie le interesa hablar de la Junta Fiscal. A nadie le interesa hablar de eso. A nadie le interesa hablar de los problemas políticos. No, todo el mundo está ocupado ¿con quién? Con doña Irma. Doña Irma es el foco central de la gente. Y desde luego yo le aseguro que habrá políticos que le encantaría que Irma se quede todo el invierno entre nosotros. Les encantaría, porque Irma les va a ayudar precisamente para que nadie venga contra ellos a hacerle cuestionamientos. En lo que concierne a lo económico, Irma ha venido a ser una gran oportunidad. Se está hablando de que ayer, sábado y el viernes, óigame, la economía en Puerto Rico mejoró. ¿A usted no le parece que eso es maravilloso? Sí, ya mismo vamos al agua, no se apure. Ya mismo. Mire los billboards ahora, cuando vaya para su casa, todos anuncian ferreterías. Les ponen el 2x4, el 2x6, los paneles. Ninguno dice que están en especial, porque estos no son los días para poner madera en especial. Estos son los días para poner la madera al precio más alto y decirle a la gente: los necesita. Tiene que meterle una retranca a la ventana, una retranca a la puerta y necesitas los palos. Así es que la economía empieza de alguna manera superficialmente, dizque a mejorar. Para alguna gente esta crisis es una buena oportunidad. Los medios de comunicación ni se diga. Óigame, yo quedé sorprendido cómo algunos medios de comunicación hablaban de doña Irma como si ya estuviera entrando por Ceiba y Fajardo. Hablaban de ella como si ya estuviera ahí ronroneando para entrar. Todo porque lo único que les ocupa a ellos es demostrar que en estos días tienen el rating más alto. Y el rating más alto
cobra anuncios más caros. El viernes yo tuve que ir a 3 garajes de gasolina a echar gasolina y en los 3 me dijeron, no hay gasolina, señor. Desde luego la gente afuera preocupado, Dios mío, pues esto sí que está serio. Mira, Irma viene el miércoles que viene y ya estamos sin gasolina. Y mire, señor, coincidió el anuncio de Irma con el aumento de la gasolina. Y los que han... Yo espero que aquí no haya ningún dueño de garaje. Y los que compraron gasolina a un precio más económico con el anuncio del aumento del precio de esa... Bobos son que la van a vender. Vamos a aguantarla aquí. Si mañana vengo con un nuevo precio y le gano 4, 5, 6, 7 chavos más al litro. Por eso no había gasolina. Pero la gente cae en la trampa de la desesperación. La gente cae en la trampa de que aquí se nos va a acabar Puerto Rico, se nos está acabando el mundo. Y desde luego, esto lo pueden sufrir los que no tienen a Dios. Pero la gente que tiene a Dios debe asumir una postura y una actitud distinta. Mira lo que Pedro le está diciendo a los creyentes del primer siglo, que los han acusado de incendiar. Manténgase en paz, manténgase tranquilo. Y ahora resulta que 21 siglos después, por unos cuantos vientos y por unas cuantas lluvias, pulgadas de lluvia, ahora nos están diciendo desespérense, caigan en crisis, rompan con el patrón normal de la vida y empiecen ahora a desesperarse y a llenarse de ansiedad. Ayer yo hablaba con una persona y me decía, se acabó el agua, Moisés. Yo dije, ¿que se acabó el agua? Sí. ¿Y qué te dice eso a ti? Pues que se acabó el agua. Le dije, no, algo te tiene que decir. Y me dijo, no me dicen que se acabó el agua. Le digo, no, eso lo que te dice es el nivel de egocentrismo que tiene nuestra sociedad. Eso es lo que dice, el nivel de egocentrismo. Y de hecho, hoy una hermana me decía, pastor, yo fui a comprar una cajita de agua y frente a mí había un hombre que llevaba 8 o 10 cajas de agua ya en su carro y cuando yo llegué al lugar donde estaba, ya no había ninguna. Y dije, ¿se acabó el agua? Y yo, sí, se acabó, yo me las llevé todas. El nivel de egocentrismo en el que vivimos. Eso lo que nos dice es que somos un pueblo enfermo, deteriorado emocionalmente, donde lo que nos interesa es nuestro bienestar y a los demás que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. Así es como vivimos socialmente. Cada uno de nosotros ya tiene suficiente ansiedad. Tenemos la ansiedad cotidiana, tenemos la ansiedad del día a día, tenemos la ansiedad de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades y de nuestros deberes. Un poquito de ansiedad viene bien, pero una abundancia de ansiedad nos puede hacer sufrir de graves y serios daños, como por ejemplo, la Asociación Médica Americana dice con claridad que la ansiedad produce problemas cardíacos, que la ansiedad produce diabetes tipo 2, que la ansiedad produce problemas gastrointestinales, que la ansiedad produce fallos en la inmunodeficiencia, que la ansiedad produce afección en la piel, que la ansiedad produce daños neurológicos, que la ansiedad produce insomnio, produce problemas musculares, produce problemas sexuales, problemas respiratorios, trastornos psicológicos. Y usted va a dejar que al nivel de ansiedad natural que tenemos, ahora nos vengan a añadir ansiedad. ¿Usted va a permitirse el lujo de que una sociedad distorsionada ahora le venga a hacer pedazos la existencia? Vivamos a la luz de la Escritura.
vivamos como cristianos de vida práctica. Mira lo que nos dice el Salmo 55 y verso 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mira lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 35 al verso 34. Está clarito, Jesús nos los dice de una manera extraordinariamente clara y nos convoca y nos invita a este tipo de postura. Mateo capítulo 6, verso 25 al verso 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dije ahorita que la vida cristiana trata no solo de lo que alegamos ser, sino de lo que debemos ser, de cómo debemos conducirnos ante la humanidad, de cómo debemos conducirnos ante la gente que está en nuestro entorno. ¿Realmente creemos que Dios nos cuida? ¿Creemos que Él nos guarda? Creemos que Él nos protege. Creemos que su mano poderosa obra a nuestro favor para guardarnos y para cuidarnos. Pues si lo creemos, entonces no tenemos que caer en la trampa de la ansiedad. ¿Acaso no estamos seguros que nuestra vida fue diseñada para un final superior? Usted y yo hemos sido elegidos por Dios para tener un final extraordinario. No importa de qué forma y de qué manera terminen nuestros días aquí. Mis días no terminan en el momento en que yo muera. No terminan. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la realidad de nuestra vida? Ante la realidad de nuestro peregrinar. Es algo que tenemos que mirar con perfecta claridad. ¿Acaso no estamos seguros que fuimos diseñados para la eternidad? Es que no tenemos esa certeza. Es que no tenemos esa seguridad. Pues mire, si no la tenemos, Pablo la tenía. A Pablo le acaban de entregar el edicto que lo sentenció a la pena capital. Y allí en el edicto que lo sentenció a la pena capital decía con perfecta claridad: muerte por decapitación. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Muerte por decapitación. Uno mete la cabeza, dejan caer un cadalso, ¡pum!
Y a los pocos segundos el cuerpo queda acá y la cabeza al lado de allá. Mira la actitud que asume Pablo ante tal circunstancia. Le escribe una carta a Timoteo. Y mira cómo se lo dice. Si hubiera sido yo, le hubiera dicho, muchacho, me van a arrancar la cabeza. Aquí estoy pensando, ¿eso dolerá o no dolerá? ¿Cómo será esa experiencia? Estoy preocupado. Tengo unos niveles de ansiedad. Mira cómo Pablo se lo dice. Hijo mío, Timoteo, yo ya estoy para ser entregado. Solo me espera recibir la corona incorruptible de vida que el Señor no solo tiene para mí, sino para todos los que aman su venida. Está hablando de que lo van a decapitar. Está hablando de que va a sufrir una muerte cruel. Pero está afirmando que su experiencia de muerte no será su final. Porque para Pablo, él dice, me tumbarán la cabeza, la echarán en el sarcófago, me meterán en tierra, pero cuando esté ante la presencia del Señor, me devolverán la cabeza con una corona incorruptible de gloria. ¿Cómo interpretamos las crisis? ¿Cómo interpretamos nuestros problemas? ¿Cómo interpretamos nuestro sufrimiento? Pedro nos va a decir con perfecta claridad, necesitamos desarrollar un sentimiento de esfuerzo y de vigilancia cristiana. Claro que descansamos en Dios, pero necesitamos estar alerta. Fíjese que yo no estoy diciendo que no se prepare ante la inminencia de un huracán. No, prepárese. Haga su inventario mañana. Acuérdese que le quedan después de mañana 2 días. Chequee a su alrededor. Asegúrese que las ventanas se pueden cerrar bien. Coteje lo que le haga falta. No, nadie está diciendo aquí que se vuelva un irresponsable. No. Nadie debe dormir cuando lo propio es vigilar. Y nadie debe descansar cuando lo indicado es trabajar. Lo que es importante es que cuando lo vayamos a hacer, lo hagamos en paz. Y lo hagamos descansando en el Señor. Lo hagamos en completa serenidad. Que no le permitamos a nadie que nos robe la paz, que nos quite la esperanza. No se lo permita a nadie. No caiga en la trampa de enfermar su oído y añadir a su naturaleza humana condiciones enfermizas como resultado de lo histriónico y de lo histérico que están en nuestro país. Resolvamos las cosas, pero hagámosla en paz. Finalmente, Pedro le dice a los creyentes, mira, aprendamos la ley de la resistencia cristiana. Aprendamos a resistir cualquier asedio del mal que pretenda desconectarnos del propósito y de la voluntad de Dios. Porque necesitamos aprender a vivir con lo que decimos de Dios y de su gracia. A mí me encanta ese versículo 8, porque hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que realmente Pedro, cuando dice que el diablo anda como león rugiente, no se estaba refiriendo tanto al diablo, se estaba refiriendo al diablo Nerón. Por eso algunos estudiosos dicen, no, sí, cuando él dice, tengan cuidado, manténganse vigilantes, estén alerta, porque vuestro adversario, desde luego Nerón está planificando la muerte de los cristianos en Roma, acusados de un incendio. Pero les dice, manténganse alertas. Aprendamos a resistir cualquier asedio del mal que pretenda desconectarnos del propósito y de la voluntad del Señor. Si la información que te están dando te provoca ansiedad,
mantente alerta. Si lo que te están diciendo te roba la paz, mantente alerta. Porque nosotros necesitamos aprender a vivir con lo que decimos de Dios y de su gracia. Y si decimos que estamos en las manos de un Dios bueno, pues vivamos en las manos de un Dios bueno. Y si decimos que vivimos en la mano del Dios que tiene la mano poderosa, pues vivimos en las manos del Dios que tiene su mano poderosa. Y si decimos que vivimos en las manos de un Dios que provee, pues entonces afirmemos que vivimos en las manos de un Dios de provisión. Note bien que Pedro no está haciendo ofertas de baratillos religiosos a sus lectores. Les habla de tiempo de sufrimiento, mas afirma que el sufrimiento no es un tiempo de destrucción para el cristiano. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por experiencias de sufrimiento. Yo las he pasado. Y les puedo decir, sin temor a equivocarme, que el sufrimiento no es un tiempo de destrucción para la vida cristiana, sino todo lo contrario. El sufrimiento es un proceso donde Dios nos permite afirmar nuestro carácter, para ser empáticos, para ser solidarios, para ser amigos. Yo no, bueno, nunca se me olvidará. Yo tengo un amigo que pasando la máquina de cortar grama en el patio de su casa se resbaló y el pie se le fue por debajo de la máquina y le llevó el dedo gordo del pie derecho. Y desde luego cuando él vio la pierna llamó a la esposa se montó en el carro, salieron corriendo y llegaron a un dispensario público. Cuando llegaron al dispensario público, la esposa buscó y vinieron corriendo, lo montaron en una camilla, lo metieron y entonces el médico lo vio y dijo, esto es cuestión de una cirugía menor, ya lo que pasó, pasó, vamos a trabajar con eso. Pero el médico lo abrazó y le dio un beso en la cabeza. Y cuando el médico, menos mal que en aquel tiempo no estaba la cosa esta de la ley IPA, sino en aquel tiempo, pero cuando el médico le dio el beso en la cabeza, le dijo el médico a la esposa, si quiere puede salir. Y le dice, negra, no te vayas, quédate aquí conmigo. Si delante de ti este tipo me ha dado un beso en la cabeza, no te vayas, negra, quédate aquí conmigo. Y dice, Moisés, yo quería irme porque aquella sangre me tenía miedo, pero no, negra, no te vayas. Entonces él me destapa, me quita la media y me mira y dice, no te apures mi amor, esto va a estar bien. Y volvió y le plantó otro beso más en la cabeza. Y él dice, cuando este termine de curarme, yo le voy a decir 4 cosas. Y esto yo se lo voy a decir a mi abogado, porque esto es una falta de respeto que este doctor haya hecho eso conmigo. Y allá el doctor lo miraba y lo trataba de mi amor y lo trataba de cariño. Y te sientes bien, estás respirando, no te pasa. Te voy a poner un poquito más de anestesia y lo seguía manejando y trabajando. Al final mi amigo dice, muchacho, yo estaba loco porque terminara, porque yo le iba a decir 40 cosas. Yo decía, pero este tipo, tú sabes lo que es, el asco que me dio a mí, que me viniera a besar ese hombre a mí. Cuando el hombre terminó le dice, señora y señor, probablemente ustedes estarán medios preocupados porque yo le di un beso a él en la cabeza y lo he tratado con tanto cariño. Tal vez se estén preguntando el por qué, ¿verdad? Yo les voy a explicar. Mire, hace 4 meses yo también estaba haciendo el patio en mi casa y se quitó el zapato y dijo, y la máquina me llevó el dedo gordo del pie. Y no tuve nadie que me ayudara. Yo mismo tuve que hacerme el procedimiento solito. Pero me prometí a mí mismo que el día que me tocara atender a alguien con esta situación, lo iba a tratar como a un rey. Por eso te he tratado tan bien, aunque estés tan preocupado. El sufrimiento nos hace empáticos. El sufrimiento nos hace solidarios. Y mira lo que nos dice Pedro aquí. Dice, después del sufrimiento, Dios nos restaura. El término que él usa es kaltarisein. Es el término griego que implica
de la forma y manera como una fractura de un hueso se restaura. Usted no lo puede explicar, pero el hueso se restaura por sí solo. Pues llana y sencillamente después del sufrimiento Dios nos restaura. Después del sufrimiento Dios nos establece. El término que utiliza Pedro es estiriseín, que quiere decir Dios nos pone sólido como la piedra de granito. Después del sufrimiento Dios nos fortalece. El término que él usa es estenún, es decir, Dios nos llena de fuerza. ¿A usted no le ha pasado que una vez ha estado ya a punto de caer y de momento vuelve de nuevo a recobrar fuerzas? El segundo aire. Pues él dice, después del sufrimiento, Dios nos pone en el segundo aire. Después del sufrimiento, Dios nos afirma, temelión. Es decir, Dios aprovecha la experiencia de nuestro sufrimiento para hacer una zapata grande, un cimiento grande, cosa de que nuestra estructura de vida sea una estructura de vida fortalecida. Yo no les puedo decir a ustedes si doña Irma viene o no. Me encantaría que no venga. Pero me encantaría no solo que no venga, sino que no vaya a ningún lugar. Me encantaría que se disipe en el mar. Me encantaría que la noticia que tengamos es que no hizo daño a nadie. Pero a fin de cuentas, querido, estamos en el paseo, en la ruta de las tormentas y de los huracanes. Como consecuencia de ello disfrutamos de un tiempo tropical. Como consecuencia de ello no tenemos que usar coat. Como consecuencia de ello nunca tenemos que hablar de temperatura de frío. Como consecuencia de ello tenemos una temperatura cálida todo el año. Somos la envidia de la gente que vive en el norte. Pues algo nos tiene que pasar. Pues estamos en la ruta de la tormenta. Pero escuche bien lo que les voy a decir. Como cristianos, nosotros podemos escoger vivir amargados o vivir felices, desesperados o esperanzados, ansiogénicos o en paz, ausentes de fe y esperanza o sostenidos en ella. Porque si enfrentamos la crisis cristianamente, el sufrimiento puede producir en nosotros lo que nunca sacará una vida fácil. Una persona que ha vivido la vida sin saber que la vivió, no tiene nada que contar, no tiene nada que decir. Óigame, y con toda realidad, nadie quisiera escuchar su historia. Es como resultado del sufrimiento que en nosotros se produce una vida y un carácter sólido. Termino con una expresión del profeta Isaías. El profeta Isaías habla del Mesías. Y dice del Mesías: Él es el varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebrantos. El Mesías, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Él es el hombre cuyo carácter fue confesionado por el fuego del dolor, y en tal crisol emergió como oro puro. Desde luego que hay cosas que en la vida que nos podrán estremecer, que nos podrán asustar, pero a fin de cuentas, nada de lo que nos suceda nos debe robar la paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz
os doy, no como el mundo la da. Vivimos en una sociedad donde la histeria, la manipulación de la información para caer en la trampa del histrionismo es increíble. A mí me invitaron una vez a un programa de radio en una emisora secular, porque alguien dijo que cuando yo fui la primera vez, la pastora Olga estaba en ese viaje, cuando fuimos la primera vez a Cuba, fue la primera, ¿no? Sí. Pues desde luego a mí se me metió la policía en la habitación, me registró la habitación y me dejó una citación. Y al otro día yo fui a la citación y me acusaron de que me iban a meter preso y me dijeron que me iban a deportar y pues hicieron un montón. Y alguien se enteró de eso en una emisora de radio y me invitó para que yo hablara de mi experiencia. Y obviamente yo hablé de lo que Dios hizo. Hablé de lo que el poder de Dios, de las experiencias nobles, extraordinarias. Hablé de cómo Dios tocó el corazón de la gente y mucha gente se convirtió a Jesucristo. Cuando terminé el programa, el periodista me dijo, usted no sirve para esto, ¿sabe? Yo, ¿para qué nos sirve? Me dice, no, porque es que lo que nosotros queríamos era que usted nos contara cuán difícil le fue la vida en Cuba y cómo lo maltrataron. Yo no voy a contar lo que el diablo hizo, eso que lo cuente él. Yo voy a contar lo que la gracia, el poder y la gloria de Dios hizo allí. O sea, no voy a caer en la trampa de entrar en el proceso de la histeria. Mire, si Irma viene el miércoles, pues viene el miércoles. Y el otro día será que jueves. Lo único que usted y yo necesitamos es ser diligentes y no perder de perspectiva que estamos bajo la poderosa mano del Dios al que servimos. Que Dios me los bendiga.